Muy buenos días a todos, espero que estén súper bien, que hayan tenido hasta el momento una muy buena semana. En la sesión anterior, si lo recuerdan, estuvimos trabajando con la noción de morfema, ¿no? Como la unidad de la primera articulación del lenguaje. En términos muy gruesos, vimos que las comunidades de habla, las distintas comunidades que usan una lengua, lo que hacen para poder comunicar la realidad que está en el exterior y que está, por supuesto, mediada por nuestro sistema cognitivo, por nuestra mente, es asignarle un nombre, una etiqueta a diferentes aspectos de esa realidad. Y que, como la realidad es un continuo, una masa que muchas veces no tiene límites tan claros, las comunidades lingüísticas hacen diferentes cortes en esas realidades y esos cortes no siempre coinciden, ¿no? De hecho, y también son cortes que, en comparación con la realidad que están tratando de describir, son mucho más pobres, ¿no? Tenemos un léxico limitado, porque también tenemos una capacidad de memoria y de paciencia limitada, pero la realidad que está allá afuera, la realidad también interna, mental, de sentimientos, de cuestiones que podemos pensar, es quizás infinita, ¿no? O por lo menos, no sé si infinita, pero quizás permite infinita cantidad de combinaciones, y por lo tanto no es posible tener una etiqueta para cada una de esas realidades, o sea, tanto externas como internas. Y por lo tanto tenemos que tener una solución de compromiso, ¿no? Que es asignarle una etiqueta a muchas cosas y cortarlas más o menos donde a cada comunidad le parezca conveniente, pero eso nos hace dejar fuera muchas cosas, ¿no? Y por eso no tener siempre una palabra específica, ¿no? Para poder expresar algo. Y bueno, veíamos en todo caso que así se articulaban lo que llamamos los signos lingüísticos, ¿no? Un signo lingüístico es cualquier asociación entre un significado y un significante. Y específicamente un morfema era aquel signo lingüístico, si lo recuerdan, que no podía seguir dividiéndose en otros signos lingüísticos menores. Cuando ya tenemos entonces un signo lingüístico que no puede dividirse en signos lingüísticos menores, estamos ante un morfema. Y así, paso a compartir pantalla. Y el chat. Ahí está. Eh, y así, por ejemplo, veíamos hacia el final de la última clase, en una palabra como relojeras, creo que era el ejemplo que había puesto, ustedes lo habían dividido en reloj, R-A-S. Ustedes habían visto entonces ya que esta palabra, relojeras, si bien es un signo lingüístico, porque es una asociación compleja entre una expresión, esta serie de ruidos o de trazos en el papel o en marcas en la pantalla, ¿no? Que tienen ustedes acá adelante, una asociación entonces entre esa expresión y un significado, que es la imagen mental o el concepto que se nos asoma a la cabeza cuando pensamos en las relojeras y pensamos en personas femeninas fabricando o arreglando relojes. Eso es entonces un signo lingüístico. Ese no es un morfema porque puede seguir dividiéndose en otros signos lingüísticos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, ustedes encontraron bien reloj, este, que esta etiqueta, ¿no? Esta serie de sonidos, R, E, L, O, J, eh, se asocia con un significado que es el de este aparato mecánico que nos sirve para medir el tiempo. R, que asociado, por supuesto, con una primera parte, con una base, significa algo así como una persona que se dedica a un oficio relacionado con eso que está antes, ¿no? En este caso los relojes, pero si fuera con, no sé, no sé, a ver, decíamos el otro día con una cantina, sería un cantinero, con una... Ay, qué mal ando. Ay, son las 9 de la mañana, perdón. Y me desperté la neurona. Eh, no sé, Qué bueno, Sofía, nos dice que alguien que se dedica a hacer reportes, ¿cierto? Un reportero. Y un último ejemplo, no sé, un panadero, ¿cierto? Relacionado con el pan, aunque ahí hay una D entre medio que nos complica el asunto y del que vamos a hablar después, o un pastelero, eso está súper bien, una pastelera, ¿cierto?
una persona que se dedica o que tiene un oficio, una profesión relacionada con los pasteles. O cartero, muy buen ejemplo también de Colombia. Ustedes están claramente más despiertos que yo. Súper. Entonces aquí también tenemos una asociación entre un significante, ER, tiene una posición especial, ¿cierto? Luego de algo, como por ejemplo reloj, o cart, o pastel, nos da la idea de un oficio relacionado con esa base, ¿no? Con ese elemento central del que acabamos de hablar. Pero eso también es un signo lingüístico. Finalmente, A, que también en una posición específica, nos aporta la idea de femenino, en este caso de personas del sexo femenino que se dedican a la fabricación o al arreglo de relojes. Y finalmente la S, que nos habla de una noción de pluralidad, ¿no? Más de una de esas personas. Cada uno de estos entonces, reloj, A y S, es también un signo lingüístico. Lo que tenemos que preguntarnos es si estos son morfemas o no. ¿Cómo podríamos comprobar si lo son? Como en clases anteriores, revisando si aparecen en otras palabras con el mismo significado o no. Perdón, Benjamín, no te entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? Como revisamos en clases anteriores, revisando si esos morfemas aparecen en otras palabras con el mismo significado. No exactamente, porque eso nos serviría para identificar si es que efectivamente estos son signos, si reloj, por ejemplo, es realmente un signo lingüístico tal como lo hemos dividido acá. Es decir, si aparecen otras palabras como la misma reloj, o relojito, o relojería, por ejemplo, claro, podemos decir, claro, ese segmento, reloj, que yo acabo de dividir, en efecto corresponde a un signo. Y eso es lo que tú estás apuntando muy bien. Pero, ¿qué es la parte clave que me haría decir si esto es o no un morfema? ¿Cuál es el concepto clave que nos permite distinguir entre signo lingüístico y morfema? Habría que ver si se puede seguir dividiendo. Exacto, ¿cierto? Entonces, si podemos seguirlo dividiendo en otros signos lingüísticos más pequeños. Es decir, si reloj, podemos dividirlo quizás en la parte re y loj, o rel, oj, y cada una de esas partes de esa etiqueta, ¿no? Re y loj, por poner no sé, una hipótesis. Supongo que queremos dividirlo así, re y loj. Esa es una hipótesis, ¿no? Y tendríamos que ver, tal como nos decía Benjamín, si es que re aporta un significado de esta idea de aparato mecánico que mide el tiempo, y log, otra parte, para formar entonces un significado combinatorio, ¿no? Es así, re, por ejemplo, aporta una parte del significado de reloj y log aporta la otra parte del significado o algo así. Y ahí podemos usar efectivamente el método que nos propone Benjamín. Si nosotros hipotetizamos, por ejemplo, que log, por ejemplo, significa tiempo, por decir algo, y red significa aparato, que perfectamente podría ser, lo que tenemos que hacer es ver si en otras palabras del español, de la lengua en la que estamos trabajando, re en efecto aporta el significado de aparato y log aporta el significado de tiempo, que sea transparente, por supuesto, para los hablantes. ¿Es así? Por ejemplo, ¿qué otra palabra tiene log? Más o menos en la misma posición en que aparece en reloj. Magali y Ignacia ya nos dicen que no, ¿no? En el chat, pero probémoslo, ¿eh? ¿Hay alguna otra palabra que tenga log en castellano? ¿Parecido a reloj? No hay mucha, en realidad la terminación es un poco rara incluso, ¿no? Me acuerdo que una vez en un encuentro de payadores alguien le dio a un payador un verso con "oh" para ver cómo lo rimaba. Y nosotros teníamos un profesor alemán y lo rimó con el profesor hace un chiste y dice "oh, oh, oh". Pero la única rima que en realidad no tiene muchas rimas en castellano. Así que, claro, como no tiene rimas, efectivamente es difícil encontrar otra palabra que termine en log, ¿no? Así que ya por ahí lo podríamos descartar. Y re aportaría en otra palabra como un significado, algo así como aparato, aparato mecánico, eh, algo como que que encontremos que estamos hipotetizando podría aportar en la palabra reloj. Parece que no es tan evidente, ¿no? Entonces podemos descartar esta hipótesis y decir entonces que este segmento que encontramos aquí, reloj, es un segmento que no puede dividirse en otros signos lingüísticos más pequeños.
y por lo tanto podemos hablar ahí de un morfema. Lo mismo podemos hacer de ¿no? De este que aparece aquí, con el significado de oficio o persona que se dedica al oficio, por ejemplo, en este caso de los relojes. No parece ser que la E signifique, por ejemplo, persona y que la R aporte el significado de oficio, ¿no? No parece ser que podamos seguirlo dividiendo de esas maneras. Y lo mismo, por supuesto, y en estos casos es más evidente, por lo tanto, perdón, por lo tanto, este elemento que hemos detectado aquí, también sería un morfema. Y finalmente, y esto también es más evidente, la A y la S no pueden seguirse dividiendo porque ya son elementos mínimos de expresión del español, ¿no? Una vocal y una consonante que no se pueden seguir dividiendo en otras unidades, al menos que nosotros seamos capaces de pronunciar, más pequeñas. Entonces, cada uno de estos, haciendo esa prueba, es un morfema del castellano. Quiere decir entonces que es una unidad o una combinación de significado y significante, pero que no puede dividirse en unidades que estén dotadas también de significado y significante, más pequeñas que ellas. Por lo tanto, son morfemas. ¿Bien? Sin embargo, y ojo con esto, reloj, por ejemplo, que ya hemos definido que es un morfema, uno de ustedes me podría decir, bueno, reloj yo sí lo puedo dividir, por ejemplo, en sus en sus elementos pronunciables, ¿no? R, E, L, O, y aquí voy a poner el fonema, por eso lo estoy poniendo entre barritas, ¿no? El fonema que corresponde al sonido, que es una X en el alfabeto fonético internacional. Entonces, estas serían las formas en que yo puedo dividir la etiqueta reloj, ¿cierto? Pero acabamos de decir que un morfema no puede seguirse dividiendo. Entonces, ¿cómo hago compatible una cosa con la otra? Perdón, para responder a la pregunta que Colomba hacía por el chat, en efecto, sí, está aportando, parece ser un significado en relojeras, ¿no? Como de un oficio, profesión de alguien que se dedica justamente a lo que aparece al principio, ¿no? En este caso, a los relojes. Perdón, les decía entonces, si yo puedo dividir reloj en R, E, L, O, ¿cierto? ¿Cómo se hace compatible eso con la idea de que yo dije de recién, que los morfemas no se pueden seguir dividiendo? O sea, aquí veo que los puedo dividir. Me he contradicho o contradecido. A ver, sálvenme. Porque no tienen significado, son unidades distintivas, no de Muy bien, ¿cierto? Ignacio también por el chat nos lo dice, ¿cierto? Son cosas distintas. Tiene toda la significado. razón Constanza, ¿cierto? Yo puedo dividir reloj en unidades como estas, ¿cierto? Que acabo de mostrar acá, pero ninguna de estas tiene significado. Son solo significantes, no significado. Como dice muy bien Constanza, muy técnicamente, no son unidades significativas, no son signos lingüísticos, sino que son solamente unidades distintivas. Son entonces fonemas, no morfemas. Y aquí llegamos al concepto del que hablamos ya en la sesión pasada, ¿no? El concepto de la doble articulación del lenguaje. Los morfemas son las unidades de la primera articulación del lenguaje. Eso significa que yo, como hablante, miembro de una comunidad, divido la realidad, la articulo, eso significa articular, dividir, analizar, la realidad en diferentes segmentos, separo la realidad en diferentes partes, y a cada una de esas partes yo le asigno una etiqueta, y formo entonces un signo lingüístico mínimo, un morfema para mí, para mi comunidad hablante. Esa es la primera articulación, la primera parte en que una lengua articula la realidad. Y luego, la parte del significante de cada uno de esos morfemas puede a su vez dividirse, analizarse, o si ustedes quieren, articularse en unidades distintivas, que son los fonemas. Por eso, los morfemas son la unidad de la primera articulación del lenguaje y los fonemas son la unidad de la segunda articulación del lenguaje. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué es importante? Porque si bien los morfemas, decíamos nosotros, los signos lingüísticos mínimos, son escasos en realidad con la realidad, en relación, perdón, con la realidad que es muchísimo más compleja,
Igualmente, son hartos, ¿no? Por ejemplo, decían el otro día en el texto de Borges, decía algo así como las palabras, simplificando un poco, vamos a hacer una igualación palabra-morfema, sabemos que no es lo mismo, pero para simplificar un poco las cosas, bueno, decía, en el español hay 60.000 palabras, digamos, el español tiene 60.000 morfemas, por decir una cifra nomás. Ya en el semestre pasado ya hablamos de que estas cifras son muy difíciles de calificar, pero supongan que ya la elevamos y decimos que tiene 120.000, o 200.000, o 300.000. Bueno, igual es una cifra pequeña en relación con la realidad que podemos querer expresar, que es muchísimo más compleja, cuestión de la que ya hemos hablado mucho. Pero incluso si la cifra fuera de 60.000, imagínense que tuviéramos que tener un signo específico, una forma de pronunciar, digamos, una vocal o una consonante específica para cada uno de esos morfemas. Nuestro sistema articulatorio, nuestro sistema de habla, no es capaz de pronunciar tantos signos distintos y que además sean todos distintivos, una persona sea capaz de percibir que son distintos. ¿Cuántas consonantes y vocales es capaz de pronunciar una persona? Distintas. Es una pregunta de fonética. ¿Se imaginan? Busquémoslo. Nos dice Ignacia 5 vocales y como 27 letras, consonantes, me imagino que te refieres. Bueno, eso es en castellano, tienes razón. Pero virtualmente hay muchas más. Miren, déjenme mostrarles. Esta es una tablilla del alfabeto fonético internacional. Se los voy a mostrar. Sí, me deja abrirlo. Bien. Acá. Y aquí se puede ver el alfabeto fonético internacional. Estas son todas las consonantes y las vocales que puede pronunciar una persona. Y acá hay algunas otras cosas que son los diacríticos, es decir, como cositas que alteran la pronunciación de algo, pero no son exactamente vocales ni consonantes. Acá tenemos, por ejemplo, consonantes que para nosotros son muy conocidas, ¿no? La P, la B, la T, súper conocidas, pero también algunas otras medias raras. Por ejemplo, esa, que se parece a una R, no es una R, es una R. Es una consonante retrofleja. Se pronuncia así como con la lengua así como curvada hacia atrás, así como R. ¿Mm? O esta que parece una R mayúscula, es en realidad una R. Yo no puedo hacerla. Se supone que uno tiene que hacer vibrar la úvula, es decir, como la campanita que hay en la parte de atrás de la boca. Uno hace vibrar eso y sale esa consonante, ¿no? Algo así, pero a mí no me sale. Bueno, y aquí están las consonantes entonces. Y acá están las vocales. Por ejemplo, tenemos la I, la E, la A, la O, la U, las que nosotros conocemos, pero también hay otras un poco raras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la famosa schwa, esa que está ahí en medio de todas, que es la típica que usan los gringos, esa que es como... Cuando imita a un gringo, lo que hace es como usar esa vocal, ¿no? Esa vocal, que nosotros no tenemos en castellano. Bueno, aquí tenemos entonces una lista, y acá tenemos los famosos clics, ¿se acuerdan que hablamos de ellos el semestre pasado? Esas que se hacen como, que son consonantes no pulmonares, ¿no? Como decir, no, ese tipo de cosas. Bueno, si contamos, podemos ver que el total de sonidos que es capaz de producir, sonidos, digamos, en términos muy amplios, una persona virtualmente, no son tantos, son 60 quizás, 80, no me da ahora la lata de contarlos, pero no son mucho más que eso, si los podemos ver en este diagrama. Y sin embargo, la cantidad de ideas mínimas, entre comillas, de signos lingüísticos mínimos que una lengua tiene, por ejemplo, se rondan los miles, ¿no? 60.000, 100.000, etcétera, dependiendo de cómo las contemos. Entonces ahí tenemos un problema. Si nosotros quisiéramos asociar cada segmento de la realidad en que una comunidad lingüística ha decidido dividir la realidad para poder expresarla y asociarla con una de las cosas que podemos pronunciar, nos veríamos muy limitados porque no somos capaces de pronunciar más allá de 60 unidades distintivas. Entonces, ¿cuál es la solución? Agrupar estas unidades distintivas en formas como, por ejemplo, reloj, en que agrupé 6 de ellas, ¿cierto?
Y a esa etiqueta resultante, reloj, yo le añado un significado, o más bien la emparento con un significado. Ese es el truco que permite que simplemente con poder pronunciar 60 consonantes y vocales máximas, pero en una lengua como el castellano, 30, 30 y tanta, yo pueda ser capaz de expresar tantas cosas del universo. Ese es el truco. ¿Ya? Y por eso es tan importante esta idea de la doble articulación del lenguaje. Ah, ¿tienen fonética ahora? ¿Sí? Ah, Yo entonces ya sí, como tenemos. me eché este ramo, ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Pues Ignacio. Bueno, qué rico fue que entonces, divertido. seguro que esto Lo te hice a está haciendo propósito para sentido. volver a estar con usted. Muy bien. Pero seguro que esto te hace sentido entonces de lo que estamos hablando ahora. Súper. Ah, y Pietro nos pregunta si reloj se puede dividir así como en rel y oj. Pietro, ¿cuál es? ¿A qué te refieres si puedes dividirlo así? Es que, según lo que entendí, profesor, reloj, si lo divido, debe mantener, por ejemplo, la división de ese significado. Por ejemplo, reloj debe mantener esa misma idea de tiempo o algo así. No, no entendí lo otro. A ver, No sé si me estoy confundiendo. a ver, lo que decíamos nosotros es que llegamos a la conclusión de que reloj, a diferencia de relojeras, que es un signo lingüístico, pero no es un signo lingüístico mínimo, relojera se puede dividir en otras unidades, estas cuatro, y cada una de ellas sigue siendo un signo lingüístico. Tú nos estás preguntando si reloj puede dividirse a su vez en otras dos unidades, digamos, rel y o, y que cada una de ellas también sea un signo lingüístico. Si es así, entonces reloj no sería un morfema, porque no sería mínimo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, si tú planteas esta hipótesis de que reloj se divide en rel y o, de si, en efecto, rel es un morfema en castellano, es decir, si es una etiqueta que corresponde a un significado. Y eso lo que tenemos que Entiendo. hacer es ver si existen otras palabras que comiencen por rel, ¿cierto? O que tengan rel en alguna de sus partes, y que aporten la misma parte de significado que encontramos en reloj. Ah, ya. Sí, sí, entiendo, profesor. Entonces, no, Y no. parece que no es así, ¿no? Si yo pienso en otra palabra que tenga rel, no sé, por ejemplo, y que no tenga, y que no sea reloj, ¿no? Porque relojería no sirve, porque ahí está reloj igual. Debe ser algo así como, no sé, relevo, por decir algo. Ahí, claro, encuentro el segmento rel, el relevo, pero no me parece que aporte el mismo significado que aporta rel en reloj, ¿no? No es evidente. Que si Ya. yo divido rel en rel y evo, por ejemplo, relevo, bueno, significa algo así como tomar el turno de otra persona, ¿no? Y Sí, nos parece que rel aporte un significado parecido al que podría potencialmente aportar en reloj, ¿no? sí, No hace mucho sentido. entiendo, profesor. Eso, entonces, parece ser que reloj es una unidad significativa mínima, una mínima unidad dotada de significante y significado, y por lo tanto es un morfema. Para concluir esta primera parte, los morfemas, perdón, la realidad se articula en morfemas, unidades de la primera articulación, y los morfemas a su vez se articulan en fonemas, que son las unidades de la segunda articulación. Y eso hace que las lenguas sean sistemas de comunicación con una doble articulación. ¿Bien? Súper. Ya. Eh, bueno, lo que vamos a hacer durante toda esta primera unidad es dedicarnos al estudio de los morfemas. ¿Cuáles son, cómo se descubren, cómo se combinan? Y la primera pregunta, en realidad, que ya hemos tratado de abordar en parte con estos ejemplos, es justamente cómo saber cuándo me encuentro ante un morfema en una lengua, ya sea en castellano o en cualquier otra. ¿Cómo sé yo que he llegado a un signo lingüístico mínimo, en verdad? Y para hacer eso, no hay mejor cosa que poner las manos en la masa, ¿no? Como hacerlo, aprenderlo haciendo. Así que les voy a proponer un ejercicio. No es este, perdón. Este que tengo acá. Les voy a proponer un ejercicio para descubrir morfemas. Esta es una lista de expresiones, de palabras, podríamos decir, de una lengua poco conocida, una lengua exótica.
En esta lengua, imagínense un antropólogo lingüista que se internó en una selva americana, africana, asiática, etcétera, norteamericana, y encontró a unos hablantes, a una comunidad de hablantes, y empezó a interactuar con ellos, e hizo una lista de palabras que ellos pronunciaban, ¿no? Con su significado. Por ejemplo, la palabra Sedetlacoles, que significa tigre, macho, chico. Parece que es un lugar en Asia, entonces llega ahí tigres. Seitlaco, por ejemplo, en cambio, significa tigre hembra. Teripa significa choza. Tadetlaco significa tigres macho. Taitlaco, tigres hembra. Mientras que Tatlaco significa tigres. Y en esta lengua también Tarípamo son grandes chozas. Y algunas otras palabras, por ejemplo, bulana, significa alguien come. Ahí tengo una marquita que significa, que dice que ese alguien puede ser cualquiera, ¿no? El hablante, yo, el oyente, tú, él, ella, nosotros, ellos. Es decir, no solamente una tercera persona, sino que cualquiera, incluyendo el hablante, el oyente o cualquiera, ¿no? Eso significaría bulana. Cualquiera come. Bulané, cualquiera, ya sea yo, tú, etc., está comiendo. Bulanián es cualquiera, yo, tú, él, etc., comerá varias veces. Bulanuán, lo mismo, pero cualquiera comió varias veces. Y Fatu, alguien atacó. Entonces, les quiero proponer varias actividades con esto. Es una actividad que quiero que realicen en parejas, así que los voy a dividir en parejitas usando la sección de Zoom para eso. Lo primero, encuentra los morfemas constituyentes de las expresiones de esta lengua. Es decir, ¿cuáles son los morfemas que a partir de los ejemplos que tenemos aquí podemos encontrar? ¿Cuáles son las unidades mínimas de esta lengua a las que yo puedo identificar con una etiqueta fonética y las puedo asociar con un significado? Y luego otras dos que son más bien para ponernos a prueba, que es, por ejemplo, si yo les aporto que mome significa arbusto, ¿qué significaría la expresión Sedetlaco ulani semome? Y finalmente hacer de intérpretes, hacer de traductores, y expresar en esta lengua la expresión las tigres hembras atacaron varias veces las pequeñas chozas. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Claro? Los voy a dividir en parejas entonces. Voy a dejar esto, por supuesto, aquí para que todos lo puedan ver. Y les voy a dar 15 minutos para que puedan responder a estas preguntas. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿seguro que no hay dudas? ¿Están todos dormidos o está todo claro? Está todo Todo claro, claro. profe. Súper, ya. Entonces voy a ver cómo los divido. A ver si me acuerdo cómo era esto. Sección de grupos. Será automáticamente. Y somos en este momento 26, así que voy a crear 13 salas de grupos reducidos. Bueno, 12, perdón. Y bueno, a ver, en general grupos de 2, pero también va a haber uno que otro grupo de 3. ¿Bien? Así que voy a abrir ahora las sesiones y los invito a interactuar con sus compañeros y responder estas preguntas.